Soy Beatriz Sánchez Muñoz, soy la embajadora de Chile en México. Cuando nos acercamos a una conmemoración como esta, se cumplen 50 años desde el golpe, creo que todas y todos, bueno, las y los chilenos hacemos una aproximación, creo que tiene varias líneas de tiempo. La aproximación personal es una, y la aproximación, en mi caso, que estoy cumpliendo un rol también, una aproximación política o institucional, ¿no? Entonces, la personal es una reflexión quizás más íntima yo siempre viví en Chile, entonces a mí me tocó el golpe, no lo recuerdo, porque yo nací a fines del 70, entonces el golpe llegó cuando yo todavía tenía 2 años, entonces toda mi memoria de infancia y adolescencia es en dictadura. Lo que creo, y con el tiempo uno se da cuenta y va masticando eso, ¿no? Creo que ejerce un efecto en esta generación, o en mi generación, de habernos formado en una época de la niñez, en una educación escolar, en una educación media. Toda la etapa escolar yo la pasé en dictadura, donde todo estaba absolutamente controlado, ¿no? Todo lo que se decía, todo lo que se discutía, lo que veíamos en la tele, lo que se escuchaba en la radio, lo que aparecía en la portada de los diarios. Y me fijo en eso particularmente porque soy periodista, pero también lo que se enseñaba en las aulas de clases, ¿no? Lo que podíamos conversar como compañeros o compañeras de clase. Recuerdo que cuando alguien tenía como una familia disidente, hablábamos así en secreto: oye, en mi casa pasa tal cosa, adentro del colegio. Y era algo muy normal, que había ciertas cosas que no se hablaban, que había ciertas cosas que se decían en secreto, incluso cuando éramos niños o niñas. Creo que con el tiempo he ido mirando para atrás, esto es lo personal, como una época en blanco y negro de mi país, ¿no? Y es difícil explicárselo ahora a la gente que tiene esa edad, porque hoy día tenemos, no sé, internet, porque en los celulares tenemos información de todas partes del mundo, pero en una época en que eso no existía, que en un país que es bien lejano, ¿no? Y que tenemos esta característica medio isleña, donde está la cordillera, el mar, los hielos, el desierto, en fin, que estuviésemos en un sentido de control tan absoluto, bajo un régimen de terror como una dictadura como la que tuvimos, creo que forma de una manera muy particular a una generación como la mía, por ejemplo. Yo recuerdo que para el plebiscito del 88, yo estaba en cuarto medio, que es el último año escolar en Chile, antes de pasar a la universidad o a la educación superior, se llama cuarto medio todavía, a los 17, 16 años. Y me acuerdo que yo andaba con una chapita del no, ¿no? Me la ponía todos los días, muy orgullosa de mi chapita del no. Y en mi casa no les gustaba que yo saliera a la calle con la chapita del no. Yo iba a las marchas como la adolescente que era, pero había una tensión muy grande en el ambiente. Incluso una profesora me decía: ojo con andar con esa chapita. No porque ella estuviese en contra, sino porque tenía miedo que como estudiantes nos pasara algo. O sea, había permanentemente, y eso que en esa época ya había una cierta apertura, porque había una discusión abierta porque iba a haber un plebiscito, ¿no? Pero siempre fue había un sentido de temor permanente respecto a hablar directamente lo que uno pensaba, algo que para hoy día es como impensable, ¿no? De hecho, recuerdo, lo tengo muy presente, cuando por primera vez en la televisión abierta hubo un programa de debate y se incluyó a la oposición a Pinochet, ¿no? A la oposición a este gobierno que nosotros le decíamos militar y sabemos que es civil-militar también, ¿no? Al gobierno de la dictadura. Y yo recuerdo la primera vez que se sentó alguien de oposición y dijo algo contra Pinochet en la tele. Yo tengo aquí así grabado, yo era más chica, debo haber tenido, no sé, 12, 13 años, y a mí me impactó, así como, oh, dijo algo así como que nunca habíamos visto. Entonces, eso es solamente para reflejar los momentos que se vivieron en una dictadura muy larga, que yo la viví casi completa, ¿no? De niña hasta adolescente. Bueno, el MIR diría yo que fue de los colectivos después del golpe que más sufrió en cuanto a la persecución de sus militantes y que quedó más menguado después del golpe. O sea, la persecución y exterminio del MIR es una cuestión tremenda. O sea, creo que fueron de los que más sufrieron tortura, persecución y muerte, y hay muchos del MIR que son detenidos desaparecidos en promedio de edad en el MIR de 19 o 21 años, porque era gente muy joven. El MIR tenía una base muy joven, además de militancia,
Y de ahí se desprende una parte de la resistencia, pero yo creo que la resistencia venía también de otros partidos políticos, o sea, hubo una resistencia que se fue armando y se encontró en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez principalmente, una resistencia más ya con estrategia más armada, más militar y con armas, durante la dictadura, yo diría más entrado ya a los 80, y a ver, creo que había no teníamos tanta información de eso, sabíamos que habían, yo me acuerdo, ¿no? Salían las noticias, no sé, los atentados terroristas, que era como lo presentaba la dictadura, y creo que el gran momento en que yo como niña, digamos, como adolescente, porque tampoco en mi casa se hablaba tanto y abiertamente de todo esto, ¿no? Nos damos cuenta de que había algo más de resistencia y que había una resistencia más organizada, fue para el atentado de Pinochet el año 86. Entonces hay una conexión bien particular con México, que yo diría que parte por este tema cultural. Pero claro, lo cultural no es una cajita separada, ¿no? Hay una influencia cultural, social, política, que tiene que ver con eso. Por algo entra de una manera nos sentimos tan identificados con las letras, las formas, en fin. Y creo que la relevancia más política, ya me fui dando cuenta después, tiene que ver con el exilio de muchos chilenos y chilenas, muchas familias que llegaron a México. De hecho, el exilio de la familia Allende fue en México, y cómo desde México, a través de las Casas Chile, eso también fue parte importante de lo que una va aprendiendo, ¿no? en todo este caminar ya de adolescente en dictadura, cómo se organizaban en ciertos países las y los chilenos que estaban en esta diáspora después de la dictadura, para hacer la resistencia o el apoyo a los medios de comunicación disidentes que funcionaban en Chile, para hacer el apoyo a los partidos políticos que funcionaban clandestinamente en Chile, recibían apoyo desde afuera y se organizaban en ciertos países. Y en estos ciertos países, bueno, México era uno. Ahora, también es cierto que si bien hay un intercambio cultural, Chile y México están en los extremos de América Latina. Entonces, a mí me parece muy interesante como sí hay un intercambio cultural. Es muy interesante cómo nos reconocemos con cosas muy comunes, como por ejemplo la influencia de la ranchera, el que acá haya un baile que se llama la chilena, en fin, siendo que estamos tan lejos. Entonces hay algo que nos hermana desde hace mucho tiempo, tenemos algo que, más allá de la latinidad y que hablamos castellano, ¿no? Hay algo que nos hermana, pese a que estamos en los extremos de América Latina, y eso me parece que es muy interesante. México es el único país que rompió relaciones diplomáticas con Chile. Desde el momento del golpe hasta que recobramos la democracia en el año 90. O sea, mantuvo esa decisión de romper relaciones diplomáticas. Y eso es una señal muy potente que da a los países. Los países, no, romper relaciones es algo muy extremo, ¿no? Y rompió relaciones justamente porque no aceptaba tener relaciones con una dictadura. Y creo que eso fue una señal muy potente que se suma a lo otro que señalábamos. Cuando los chilenos y chilenas llegan acá, a México, no solamente se les entrega muchas herramientas para poder rehacer su vida de la nada, porque el exilio es eso, es que te sacan y te trasplantan a otra parte, y se les entregó un lugar donde vivir, los elementos básicos para poder hacer la vida, sino que además a los que venían de la academia, que eran muchos, se les reconoce un puesto en la universidad respetando sus grados académicos. Por eso es que hay mucha influencia también en la academia de chilenos y chilenas en distintas áreas de las humanidades, de medicina, de investigación, en fin. Y por eso hoy día, y con mucho orgullo lo digo, me topo con mucha gente en la política, en la academia, que me dice: yo tuve un gran formador que era chileno, yo tuve una gran formadora que era chilena, mi maestro tanto, mi maestra tanto. Y eso es motivo de gran orgullo para una como chilena, ¿no? Entonces pasó eso también con México. Y todo eso, por eso hay un sentido de un agradecimiento muy grande para el rol que jugó México, no solamente en el momento mismo del golpe, sino de todo lo que vino después. Yo siempre lo he dicho, estamos conmemorando estos 50 años, pero para Chile esta no es una fecha de la historia, no así como de hace 50 años. Para Chile esta es una fecha muy presente. Los 50 años tienen el registro histórico de que fue el momento del golpe, pero a Chile ese momento del golpe lo cambió para siempre.
Y ese momento del golpe para nosotros y nosotras es presente hoy día. Es más, estamos en medio de un proceso constituyente para cambiar la constitución heredada de la dictadura. El año pasado se cumplieron, a propósito de estos grandes hitos, ¿no? Se cumplieron los 100 años de que llega Gabriela Mistral a México, invitada por el ministro de Educación mexicano de la época para que les ayude en la gran reforma educacional. Gabriela Mistral es un ícono para Chile. Es un ícono gigante de distintas formas. Y aquí déjenme que cuente esto porque creo que es muy importante. Cuando yo era pequeña, Gabriela Mistral, bueno, siempre, ¿no?, se enseñaba como la gran poeta, la gran poetisa, ¿no?, de rondas infantiles, y se le daba un carácter quizás más mínimo a su influencia. La gran premio Nobel, primer premio Nobel para América Latina, mujer, en fin. Y de a poco hemos ido descubriendo a esta mujer extraordinaria, adelantadísima para su época, feminista, disidente sexual, en fin, que era como algo que estaba muy cubierto en la época en que yo era pequeña. En plena dictadura, las mujeres tenían un rol, no tenían otro. Las mujeres eran de una forma, no eran de otra, ¿no? Entonces Gabriela Mistral era solamente la poeta de las rondas infantiles, todo muy naif, sin dar esta amplitud de la poesía de Gabriela Mistral, que es una poesía inmensa, compleja, llena de desgarro por lo que ella vivía. Gabriela Mistral tuvo que salir de Chile para desenvolverse finalmente como ella quería y vivió mucho tiempo en México, mucho tiempo en Estados Unidos, no tanto tiempo en Chile. Cuando uno lee la poesía de Gabriela Mistral se nota que a Gabriela Mistral Chile le dolía. Yo la leí, me acuerdo, de 1906, era la columna del diario, ella muy joven, firma con un seudónimo y hace una columna respecto a los derechos de la mujer y cómo la mujer tiene que educarse para salir de ser de alguna manera mantenida, manejada por el marido, ¿no? Y hay pedazos de esa columna que escribió en 1906 que hoy día podría haberle escrito a alguien también en el diario, hoy día, 2023, o sea, una mujer muy avanzada para su época. Bueno, el año 1922, y por eso se cumplen 100 años, el gobierno de México la invita y viene a México para desarrollar, para ser parte del plan grande de la ley de educación, para que ella aporte en la educación rural, que era parte de su especialidad, porque ella venía de una zona rural en Chile. Y ese es uno de los grandes aportes que hace Gabriela Mistral en México, y además en México la reconocen mucho más que en Chile en ese momento, ¿no? O sea, ella logra desarrollar acá un plan de educación, ella era profesora, y es muy lindo como acá en México hay muchas escuelas que se llaman Gabriela Mistral, hay mucha gente que conoce su trayectoria, que la quiere mucho y le reconocen esto que hizo para México, a propósito de estos intercambios que nos unen. Bueno, hoy día la figura de Gabriela Mistral ha ido creciendo, se ha ido entendiendo, se ha ido, creo yo, impulsando mucho, ¿no? Y Pablo Neruda siempre ha sido el gran poeta chileno, latinoamericano, mundial, ¿no? Y un orgullo para Chile, o sea, en cualquier parte del mundo se reconoce a Pablo Neruda, se reconocen sus odas y el dar a conocer de alguna manera este país pequeño, largo, medio lejos, un poco misterioso, que no se conocía tanto, él por el mundo. Creo que es muy interesante la figura de Pablo Neruda, no solamente por el gran poeta que fue, sino porque además fue un personaje, yo diría que igual que Gabriela Mistral, pero quizás en una dimensión distinta, muy político. Gabriela Mistral fue un personaje muy político en el sentido de que ella llevaba un discurso político en ella misma, ¿no? Respecto a lo que era, feminista, a lo que buscaba ser, a poder vivir su vida como ella era, en una época donde eso le estaba negado a las mujeres, ¿no? En ese sentido, Pablo Neruda también, él era un militante del Partido Comunista, él fue diplomático, él se puso al servicio del partido en muchos momentos, ¿no? Él hacía giras por el partido, él se preocupaba de temas políticos directamente junto con lo que hacía culturalmente. Se omite un poco, no ahora quizás, pero sí durante mucho tiempo, que era un referente del Partido Comunista, que él ponía su militancia de la misma manera como ponía su gran estatus de hombre de la literatura, ¿no? Y creo que y cumplió funciones para el Estado, fue embajador, fue cónsul, ayudó en muchos sentidos. De hecho, fue tal amenaza para la dictadura que hay sentencias judiciales que dicen que a él lo envenenaron. Efectivamente tenía un cáncer, pero que su muerte no debería haber sido, es pocos días después del golpe en el 73, cumpliéndose hoy día 50 años de su muerte. Entonces, me parece muy interesante estas dimensiones un poco
un poco perdidas o que intencionalmente no se quieren relevar de dos figuras tan importantes en la cultura. Y entender que la cultura, la economía, la política y la sociedad van todas de la mano. No se puede hacer, y lo digo encabezando una embajada, ¿no? Lo que nosotros hacemos desde la embajada va de la mano. Si yo hago una misión económica, también es una misión cultural, también es una misión social y política, porque las cosas no van separadas, van todas juntas. Y creo que eso es lo que a mí, esa dimensión completa de estos grandes, es de las cosas que más me apasiona. Creo que es importante la figura de Pablo Neruda en general para el Partido Comunista, para lo que hace, para efectivamente poder, en una época en que no había televisión, ¿no? Que no había todas las redes sociales, que es muy rápido comunicarse, en una época en que efectivamente, y lo conversaba hace poquito con Isabel Allende, con la hija de Salvador Allende, ella decía, bueno, que su papá hizo no solamente 4 campañas para la presidencia, sino que en total, porque fue senador, porque fue diputado, hizo 10 campañas. Entonces ella decía, bueno, finalmente terminó conociendo el país completo y le debe haber dado la mano a buena parte de Chile también, ¿no? Entonces, claro que influyeron, me imagino, grandes personajes, pero también es un hombre que hizo un recorrido por Chile completo en todas sus campañas, ¿no? Y finalmente salió en esta 4ª vez presidente porque empezó a construir una idea que venía desde muchos otros lados. De Salvador Allende se conoce poco roles activos que tuvo en la sociedad previos a ser presidente. O sea, no solamente fue un político que estuvo en el Parlamento, sino que como médico salubrista es uno de los grandes salubristas en la historia de Chile. Y eso se conoce o se le reconoce poco. Hay 3, 4 nombres de los salubristas que en los años 40, 50 fundaron la salud pública chilena y que son los que, gracias a ellos, nosotros desde muy temprano tuvimos grandes y tenemos todavía grandes cifras de salud pública respecto a la mortandad de niños menores de 5 años, respecto a la sobrevida de las mujeres embarazadas, respecto a la alimentación de los niños todos los días en la sala de clase. O sea, es gente que diseñó políticas públicas y entre ellos uno de los que encabezó eso fue Salvador Allende como médico salubrista, que cambiaron para siempre los índices de salud pública en Chile. Entonces era un hombre que desde antes estaba construyendo esta opción por un Chile que se preocupara por los más pobres, por la gente que en una época de América Latina se moría en condiciones higiénicas muy malas, muy precarias. Estamos llenos de conmemoraciones este 2023 porque se cumplen 50 años del golpe, 50 años de la muerte de Pablo Neruda, 50 años del asesinato de Víctor Jara. Es más, hace muy poquito se dictaron las últimas sentencias ya desde la Corte Suprema para los agentes que mataron a Víctor Jara. Y ya se dictaron las órdenes de detención para que cumplan condena 50 años después. 50. Víctor Jara era uno de las voces y de los rostros y de las personalidades relevantes para la Unidad Popular. No solamente porque él le cantaba a la Unidad Popular, o sea, eran de los artistas junto con otros y con otras, parte importante del movimiento cultural en torno a la Unidad Popular, que es el proyecto de Salvador Allende y de muchos más, ¿no? Que fue esta idea de un gobierno del pueblo, sino que además se transformó entonces era un ícono de la Unidad Popular. Entonces, creo que eso tiene que ver con su muerte directamente. Pero Víctor Jara fue un hombre extraordinario que hizo cosas extraordinarias. Él fue un investigador del folclore chileno. O sea, él se internaba por los campos buscando, como él es actor de formación, músico también, y él lo que buscaba en los campos chilenos eran el rescate de canciones populares, y así fue rescatando la tonada, las cuecas de otras formas, y hizo todo un trabajo de música popular, y lo que hizo fue sacar la música popular campesina y transformarla también en música popular más
contemporánea o ciudadana, ¿no? Hizo el puente, y no hay mucha gente que pueda hacer eso, entre traer lo popular rural a lo popular de la ciudad, a buscar ciertas entonaciones para traerlas a la canción más popular, intelectual, si tú quieres. Entonces, él hizo un aporte al folclore chileno y a la música chilena notable, notable. O sea, uno entiende grupos que han cruzado desde grupos como los Jaivas, por ejemplo, que hacen como rock andino o rock, un tipo de rock chileno, sino tiene a Víctor Jara antes, que fue el que rescata ritmos, tonadas campesinas y las trae a la música popular urbana. Él hizo ese trabajo. Entonces era un hombre excepcional, un investigador, un hombre obsesionado por las raíces de lo cultural y que además era un ícono de la unidad popular. En una opinión muy personal, creo que, como lo decía antes, el golpe es uno, pero recordemos que desde el golpe, que fue hace 50 años, pasaron 17 años de dictadura, que Pinochet estuvo al frente de la comandancia jefe de Estado hasta el 98, y que gente que colaboró directamente con la dictadura han sido ministros del gobierno pasado, que todavía tenemos vigente la constitución de Pinochet. Entonces, hablar de cerrar heridas me parece que es adelantarse mucho a la historia. Creo que tratar de forzar conceptos como reconciliación, como perdón, es abusar de las víctimas. Creo que los países viven sus propios procesos y a nadie se le puede pedir que se reconcilie o que perdone, sobre todo si no hay total verdad y si no hay justicia total. Hay una cuestión que a mí me gustaría decir, que quizás excede un poquito lo de Litín en específico, pero que razonábamos o conversábamos a propósito de un ciclo que hicimos en abril aproximadamente con la Cineteca de acá, la Cineteca Nacional, y que era a propósito de los 50 años del golpe, que fue un ciclo de cine de unas 12 películas, entre documentales y películas, que iban desde el 72 al 88 y que tenían como temática central temas relacionados con el golpe y lo que significó después, ¿no? Y es que me acuerdo que inauguramos la exposición con unas cintas de Álvaro Kovacevic. Él vive en México, se exilió acá y vive hace mucho tiempo. Álvaro Kovacevic fue uno de los audiovisuales de Allende, de Salvador Allende, ¿no? Salvador Allende, a través de él, él grababa, filmaba en esa época, no había videos, sino filmaba. Le filmó varias de sus giras internacionales, filmó varios de sus discursos, filmó varias cosas importantes que se hicieron en La Moneda como registro audiovisual del gobierno. Y abrimos ese muestra de cine, ese festival de cine, con un documental de Álvaro Kovacevic, muy interesante, con las 3 últimas giras de Salvador Allende antes del golpe. Y una de esas giras fue la de diciembre del 72 aquí a México, que es una cuestión extraordinaria. O sea, la gente cómo se agolpó en las calles, el famoso discurso de la Universidad de Guadalajara, el discurso que le dio a los obreros, o sea, que son magistrales en realidad, y el famoso discurso que dio a Naciones Unidas, donde Allende, con una claridad grande, básicamente pide ayuda y dice, si no nos ayudamos, si no hay ayuda a los países, si no hay una protección a los países que estamos haciendo estos cambios a favor de la gente, va a pasar esto, y él adelanta con sus propias palabras todo lo que vino después, tras el golpe. Y me acuerdo haber visto ese documental y haber entendido que cómo se ha negado la memoria en Chile, porque habían muchas cosas de ese documental que yo nunca había visto, imágenes, declaraciones que nunca, jamás se han visto en Chile, ¿no? Entonces, y que estaban en México. Y hablando con la gente de la Cineteca chilena que vinieron a ese estreno y a ese ciclo, me decían que ese ciclo se armó con películas que solo estaban fuera de Chile y que algunas se remasterizaron, no se habían todavía restaurado, porque se notaba, la estaban haciendo a propósito así, después iba a haber un proceso de restauración, pero estaban todas fuera de Chile porque las sacaron para que no las destruyeran y nunca volvieron. Entonces, todas y todos las que estuvimos durante toda la dictadura en Chile, ¿no? Y hasta ahora nos hemos dado cuenta de una memoria que ha estado negada.
Y mi pregunta central es, ¿cuántos los chilenos y chilenas conocemos de la figura de Salvador Allende? La verdad es que muy poco. ¿Cuánto sabemos del proyecto de la Unidad Popular? La verdad es que yo creo que nada. ¿Cuánto se nos ha enseñado de lo que significó ese golpe de Estado? Muy poco. Entonces, hay una memoria que ha sido negada, y sin memoria, sin tener conciencia de lo que nos pasó, es muy difícil proyectar un país para el futuro. Sin entender lo que nos pasó, es muy difícil tener esa conciencia de la importancia de la democracia. La memoria no es una frase, no es una entelequia. La memoria se practica todos los días, se enseña desde que uno es pequeño, desde que uno es pequeña, y eso nos hace falta. Y me emocioné mucho, porque mirando esa imagen reaccioné de cuánta memoria se nos ha negado. Y creo que esta recuperación de películas que están acá, de la obra de Miguel Litín, que es muy extensa en documentales y en películas, que reflejan un país de un cierto momento, que le pasaban ciertas cosas. Lo mismo las imágenes del mismo Álvaro Kovacevic, que tiene muchas, que las tiene acá, y de otros grandes cineastas, que claro, eran de izquierda, entonces todos sus films fueron destruidos y los que se salvaron están en alguna parte. Es memoria que no tenemos. Y creo que eso nunca puede ser bueno para un país, que pierda su memoria.